Hola, hola, queridos amigos y hermanos. Muy buen día, que el Señor les bendiga y les guarde y les fortalezca en este día como espero y como sé que lo ha hecho toda esta semana, ¿no? Ha sido una semana ajetreada, pero sí que bendecida, así que el Señor nos ha guardado y les ha guardado. Y si estuviéramos en alguna dificultad, sé que también nuestro buen Dios nos va a sacar adelante. Mi nombre es Jonathan Muñoz. Y les doy la bienvenida a este culto. Nuevamente estamos transmitiendo a través de los canales en YouTube Cristo Eterno Redentor y en el fanpage en Facebook Cristo Eterno Redentor. Así que siéntase libre, por favor, de poder compartir esta transmisión con sus amigos, con otros hermanos, con quienes tengan necesidad de la palabra del Señor. Me gustaría iniciar este culto el día de hoy antes de poder orar y antes de poder comenzar a alabar el nombre de nuestro Señor, ¿no? A través de los cánticos, con una pequeña reflexión, esperando que nos pueda introducir de alguna manera lo que vamos a ver hoy día y rogando al Señor que nos anime y nos ayude para la exposición de su palabra, pero al mismo tiempo para que su palabra nos sea vida a nosotros en nuestros corazones. Me gustaría leerles Mateo capítulo 5, versículo 48, que dice así: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es una tremenda palabra, ¿no? Seguramente muchos de ustedes la han escuchado, han tenido la oportunidad de quizás reflexionar o escuchar algún estudio de esta palabra. Pero es una palabra que es desafiante, porque creo que una de las primeras cosas que hace nuestro corazón al escuchar palabras como esta es sentirse quizás un poco contristados, verlo como un poco imposible, ¿no? Y la verdad es que mientras más conocemos a Dios y conocemos su estándar, más nos damos cuenta de lo difícil e imposible que es para nosotros en nuestra humanidad ser perfectos, como nuestro Padre es perfecto. Seguramente y sin duda hay mucho que podemos ahondar en esto, ¿no? Y podemos seguramente desgranar un poco lo que significa la palabra perfección o a lo que se está refiriendo. El punto es que en la práctica nosotros somos imperfectos. Y por más que nos acercamos a nuestro Dios, más notoria es la imperfección que tenemos. Hemos estado estudiando el libro de Números, un libro del Antiguo Testamento, un libro maravilloso y muy difícil a veces de entender, pero un libro que nos ha mostrado con claridad lo perfecto que es Dios y el alto estándar que Él tiene que exige en cuanto a la santidad. Cuando nosotros leemos este texto y miramos a ese Dios riguroso y absolutamente santo, quizás es un poco desalentador, ¿no? Poder ver este Dios y pensar cómo hemos de llenar el estándar de Dios. Porque la verdad es que fracasamos. Fracasamos muchas veces en nuestros intentos de agradar a Dios. Fracasamos en nuestros intentos de querer llevar una vida santa y piadosa. Fracasamos en las motivaciones de nuestro corazón. Y quizás hoy día nos sentimos desafiados y quizás algunos desanimados, pensando cómo voy de nuevo a presentarme delante del Señor. Pero Dios es un Dios maravilloso. Es un Dios que da segundas oportunidades. Él es un Dios paciente y justo. Y el día de hoy quiero que retengamos esta palabra, porque hemos de ver a través del relato de Números cómo Dios es un Dios que, conociendo nuestra imperfección, es capaz de sacarnos adelante. Así que me gustaría que pudiéramos orar para presentar este culto al Señor y para darle la bienvenida a nuestros hermanos del bosque que han preparado sus corazones y sus voces e instrumentos para poder alabar y bendecir el nombre de Dios. Así que le invito a que pueda orar conmigo, por favor. Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Reconocemos que tú eres Dios santo, maravilloso, majestuoso, sublime en las alturas, Señor, un Dios perfecto, intachable, Señor, inmaculado. Y reconocemos que nosotros somos pecadores, Señor. Pero en esta gran brecha que existe entre tú y nosotros, Señor, reconocemos también la obra de Cristo, nuestro Señor y Salvador, por medio de quien podemos orar hoy día a ti, por medio de quien podemos exaltar tu nombre, Señor, y saber que nuestras alabanzas y nuestras oraciones son recibidas, no por nuestros méritos, sino por tu gracia, por tu maravillosa gracia. El día de hoy queremos presentar nuestros corazones, Señor. Tú nos conoces, sin duda conoces lo íntimo de cada uno de nosotros, pero queremos presentarnos delante de ti y rogar que tu gracia, tu amor y tu misericordia nos ayuden a ser perfectos como tú eres perfecto. Recibe, Señor, estas alabanzas, las oraciones que hemos de hacer, recibe la predicación de tu palabra y danos entendimiento a nosotros, tu pueblo, que necesitamos de ti.
Te damos las gracias y te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les invito entonces que junto a su familia podamos exaltar el nombre del Señor con nuestros hermanos del bosque. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, espero que se encuentren todos muy bien desde sus casas, con sus familias. Nos reunimos nuevamente a través de estas plataformas virtuales para seguir alabando el nombre de nuestro Señor y aprender de su palabra, ya que todavía no nos podemos juntar presencialmente, pero parece que las cosas están mejorando y que falta poco, así que estamos agradecidos del Señor por eso y seguimos orando también en esa dirección. Bueno, antes de pasar a las alabanzas, les quería pedir que me acompañen en una oración. Señor Padre amado, te damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos has dado a nosotros y a nuestras familias. Te damos gracias también porque podemos seguir conectados a través de las redes virtuales, Señor, y que tú has puesto en todos nosotros este mismo sentir que es el de alabar tu nombre. Dios mío, te queremos pedir que tú recibas nuestra alabanza, que sea un olor grato y fragante para ti, Dios mío, que tú limpies nuestros corazones y nuestras mentes, Dios mío, para ser agradables para ti. También te queremos pedir que tú abras nuestro corazón y nuestras mentes para recibir de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. 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 Eres fiel.
Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, el Señor, eres fiel. Así es, el Señor es fiel, nuestro Señor ha sido fiel todo este tiempo, ha estado con nosotros, incluso en esta pandemia y en esta crisis, Él ha permanecido fiel y estamos agradecidos de eso. Quiero compartir con ustedes unos versículos que están en Apocalipsis capítulo 5, desde el versículo 5. Dice: uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En esta visión, el apóstol Juan nos está hablando de que vio a Jesús. Jesús es, ¿cierto?, el Cordero, y toda la creación estaba alabándolo, porque Él es digno de ser alabado por lo que hizo por nosotros. Él se sacrificó como un Cordero, siendo Él tan poderoso. Él es digno de recibir toda la honra y toda la alabanza. Así que en lo que mejor podemos hacer nosotros y lo que nos corresponde hacer es alabarlo por la eternidad y desde ya. Así que vamos a hacer eso. Justamente en este momento vamos a alabar y adorar a nuestro Cordero, que es el Señor Jesús. Viene con poder, todo reino le verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, el que
salvación, vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante él. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? 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 ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante él. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante él. Cuando tu voz escuché, supe la verdad. Cuando tu gracia llegó, me dio libertad. Cuando el calor de tu luz me envolvió, todo vino a ser mejor, completo estoy. Supe entonces lo que es el amor. Cuando tu voz escuché, supe la verdad. Cuando tu gracia llegó, me dio libertad. Cuando el calor de tu luz me envolvió, todo vino a ser mejor, completo estoy. Supe entonces lo que es el amor. Nada es mejor que tú. Vivir en tu voluntad, tu amor es mi guía. Le da sentido a mis días. Quiero encontrarme en ti,
cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya. Si tú no estás con nosotros, no tenemos nada. Juntos cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Juntos cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cántale
cuando hay temor en mi camino. Tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Me guíes sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tuyos somos, Padre, tuyos somos, y tú eres nuestro Dios. Por eso te exaltamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, gracias. Dios bendiga a nuestros hermanos del bosque. Gracias por su disposición y su servicio, y gracias a Dios que nos permite este refrigerio, ¿no?, a nuestras almas, a nuestros corazones, a través de las alabanzas. Me gustaría invitarle a que pudiéramos orar antes de la exposición de la palabra, para rogar la guía y la dirección del Espíritu Santo, porque sin Él y apartados de nuestro Señor nada podemos hacer, ¿no? Ni siquiera el entendimiento que entra solamente por nuestra mente, por supuesto que no basta, necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Así que le invito, incline su rostro, por favor. Señor, bendecimos tu nombre y te damos gracias por esta oportunidad. Reconocemos que tú eres nuestro Dios, Señor, que tú eres nuestro Salvador. Reconocemos que somos pecadores y que te necesitamos, Señor. Y en esta hora, cuando nos enfrentamos a tu palabra, Señor, siendo pecadores necesitados de ti, rogamos la guía y la dirección de tu Espíritu, Señor. No para recibir tu palabra solamente de manera intelectual, sino para que tu palabra pueda penetrar en lo profundo de nuestros corazones y llevarnos a la convicción, convencernos de pecado si es necesario, Señor, animarnos, motivarnos. Que tú seas exaltado en nuestros corazones, en nuestro ruego hoy día, Señor. Que tú seas consolando, animando, que tú seas trayendo esperanza por medio de tu palabra a los que estamos cansados o agotados o aproblemados, Señor. Rogamos tu guía, Señor. De manera especial, ruego tu guía, Señor, y la dirección de tu Espíritu Santo al momento de exponer tu palabra, para que no vaya a ser yo tropiezo, Señor, y vaya a ser de estorbo para mis hermanos, Señor, sino que al contrario, permíteme ser un instrumento que pueda traer luz, Señor, sobre tu palabra, Señor, y poder ser de ayuda para la edificación de tu iglesia. Te damos gracias, papito, y disponemos este tiempo delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos venido ya por largo tiempo estudiando el libro de Números.
hemos sumergido nuestras mentes y espero nuestros corazones también, ¿no? En lo que es un relato que parece ser difícil, un poco enredado porque va y viene, repetitivo a veces, pero que tiene mucho que entregar a nuestros corazones, porque nos está mostrando el corazón de nuestro Dios. Y nos ha mostrado a través de todas estas páginas que hemos logrado estudiar hasta ahora, el estándar santo y tremendo de que tiene Dios. Él exige santidad. Dios es un Dios que exige a su pueblo. Él no se conforma con tener un pueblo como cualquiera. Él está formando, y estaba en ese tiempo, ¿no? Formando un pueblo que llevara su nombre, un pueblo que fuera santo. Hemos visto a través de las páginas de Números cómo Dios ha venido tratando de manera práctica con el pecado, cómo Dios ha instituido a Israel como una nación política en la tierra y cómo los estaba preparando para este peregrinaje a su tierra, la tierra que les había prometido. A la luz de este relato y de lo que hemos visto hasta ahora, reconociendo el mundo quebrado en el que vivimos, es necesario pensar un poco respecto a cómo llenar ese estándar que tiene Dios. Porque la verdad vivimos en una sociedad tan quebrada y tan poco empática, tan egoísta, que juzga con tal dureza a las personas que pareciera imposible alcanzar este estándar de santidad que Dios requiere, ¿no? Y pareciera difícil poder hallar misericordia o consuelo en alguien más. Pero la verdad es que la Biblia nos muestra, y en específico nos muestra hoy día, la grandeza y misericordia del Dios que tenemos. En un mundo donde vemos el cename, donde vemos las cárceles, donde vemos a diario situaciones difíciles, donde seguramente hemos oído en más de alguna oportunidad, estas personas no tienen cambio, no hay posibilidad, ellos ya son así, no hay que darles más chance porque no van a cambiar. La verdad es que tenemos un Dios que sí cree en los cambios, porque es capaz de hacerlos. Tenemos un Dios que es poderoso para transformar el corazón más duro. Y ese Dios maravilloso es el que hoy día, a través de su palabra, yo ruego, hermanos, nos pueda guiar para poder comprender la grandeza de nuestro Dios y para que nuestros corazones se animen. Le invito a leer Números capítulo 9, del versículo 1 al 14, que va a ser el texto que vamos a exponer hoy día. Dice así la palabra del Señor, Números capítulo 9. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes. La celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto, y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día. Y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y Moisés les respondió: esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo por causa de muerto, o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Y si morare con vosotros extranjero y celebrare la Pascua a Jehová, conforme al rito de la Pascua y conforme a sus leyes, la celebrará. Un mismo rito tendréis, tanto el extranjero como el natural de la tierra. Amén. Llegamos a este relato en el libro de Números, donde encontramos un punto de inflexión.
Israel, en el relato que estamos leyendo, estaba justo antes de partir en la peregrinación. Este relato, de hecho, que se encontramos en el capítulo 9, viene antes que el censo que se relata en el capítulo 1. Y viene cronológicamente justo después de lo que ocurre en el capítulo 7 y 8, donde el tabernáculo es finalizado y donde se comienza esta adoración ahí. Encontramos el punto justo antes de que el pueblo partiera en su peregrinación. Seguramente usted ya conoce lo que es la historia, ¿no? Sabemos que esta peregrinación por el desierto, que tenía que durar un par de semanas, terminó durando 40 años por la dureza del corazón. Pero este pueblo que se encuentra en este relato no sabía que iba a tomar tanto tiempo su peregrinación. Ellos estaban ahí, a puertas, estaban en el Sinaí, listos para marchar. Y justo antes de que marchasen, Dios les recuerda que deben celebrar la Pascua. Ahora, hay un acontecimiento importante esto, y es necesario que lo revisemos para entender el contexto del peso que tiene la celebración de la Pascua. Ya, claramente no estamos hablando de lo que son los huevitos de chocolate, ¿cierto? Que no tiene nada que ver con la Pascua bíblica, con la Pascua que celebraban los judíos. Nos estamos refiriendo a aquel acontecimiento en que se recuerda la salvación de los primogénitos de Israel, de aquellas familias que mancharon con la sangre de un cordero los dinteles de sus puertas, ¿no? La última plaga que azotó a Egipto y la que fue la palanca que empujó finalmente la liberación del pueblo de Israel desde la esclavitud. Vamos a ver entonces en una predicación que se llama hoy día El Dios de segundas oportunidades. ¿Qué es lo que este relato nos está mostrando y por qué la Pascua era tan importante? Cuando hablamos de la importancia que tenía esto, tenemos que mirar de alguna manera más panorámica lo que está ocurriendo. Y por eso les estaba hablando un poco al principio del momento que ellos iban a vivir. Nosotros sabemos la historia, como les decía, ¿no? Ellos comienzan esta peregrinación, pero hay un punto clave en medio de la peregrinación. Y este punto clave está anclado a lo que Dios les está diciendo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué la celebración de la Pascua en este momento? O más bien, ¿por qué salir de viaje justo luego de la celebración de la Pascua? Y bueno, tiene mucho que ver con el objetivo de lo que era la Pascua. Y para eso tenemos que mirar Éxodo capítulo 12. Así que por favor, Éxodo capítulo 12, acompáñeme ahí para que podamos leer esto y comprender. Entre los versículos 3 y 14 se nos da más luz y se nos recuerda lo que era la celebración de la Pascua, ¿no? Y eso nos va a ayudar a entender lo que Dios está tratando de hacer en este registro en Números 9. Dice así la palabra del Señor. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis.
Lo que encontramos en este capítulo, lo que comienza el relato, es el cumplimiento de aquel mandato del Señor. Porque Él había mandatado que por todas las generaciones la Pascua debía celebrarse. ¿Y qué era la Pascua? Bueno, la Pascua fue lo que ocurrió, este acontecimiento que fue el eje, les decía, ¿cierto? La palanca que empujó la salida de Israel desde Egipto. Si pudiéramos enumerar algunos puntos importantes de la Pascua, era una celebración consagrada en comunidad, pero atendida en familia. Se compartía en solidaridad con los que tenían menos. Se sacrificaba un animal perfecto. La muerte del animal propiciaba la vida de los primogénitos de Israel. Esto es un punto muy importante, porque el hecho de que la muerte en la Pascua haya saltado a los primogénitos de Israel estaba asociado precisamente a la muerte de un sustituto. El sustituto en este caso eran los corderos, ¿no? Los cabritos que eran presentados. Por lo tanto, la muerte de uno propiciaba la vida de otro, y eso es muy importante. La sangre derramada y esparcida en los dinteles fue una señal de vida. La carne del cordero se comía asada, con panes sin levadura y hierba amarga. Los panes sin levadura tipificaban la prisa con la que Israel tuvo que abandonar Egipto, es decir, sin este tiempo para permitir que la masa leudara, ¿no? Y la hierba amarga era un recuerdo de los amargos años de esclavitud que el pueblo había vivido. Por lo tanto, esta celebración de alguna manera mostraba a este Dios grande y maravilloso que les estaba liberando, pero también traía a la memoria la dureza y la amargura de los años que habían vivido en esclavitud. Ahora, ¿por qué este relato es tan importante, hablando en contexto? Porque ellos estaban a punto de salir en su peregrinación y Dios sabía lo que iban a encontrar. Ellos iban a ser probados en su fe. El informe de los 12 espías que leemos en el capítulo 13 de Números era un informe lapidario y Dios sabía lo que iba a acontecer. El pueblo estaba ahí en el Sinaí, había recibido ordenanza, había recibido leyes, había sido ordenado, distribuido el campamento, se había determinado las funciones de los levitas y qué iba a hacer cada tribu, se habían recolectado ofrendas y se había levantado el tabernáculo, el centro móvil de adoración de Israel, donde la presencia de Dios vino a morar. Ahora estaban listos y lo que venía a continuación era la marcha. Pero la marcha no era simplemente marchar, era llegar a la tierra prometida. Y Dios sabía que al momento de llegar ahí, su fe iba a ser probada. Por eso los hace salir tan pronto luego de la celebración de la Pascua, porque quería que recordaran de manera muy fresca lo que había sido la liberación de Egipto. ¿Por qué? Números 13, versículo 2 y del 17 al 20 nos dice así: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán. Esto ocurre cuando este pueblo ya llega a este punto, ¿no? Y se enfrenta ahí y llega frente a la tierra prometida, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, y si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos de este informe al poco tiempo de marcha? Números 13, 27, el 28 y 31 al 33 dice así: y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Habían llegado con unos racimos de uvas gigantes, con un fruto maravilloso de aquella tierra. Pero ellos dijeron: mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes
hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Imagine el informe. Habían salido de Egipto y habían salido enriquecidos. Habían salido bajo la poderosa mano de Dios, viendo proezas, milagros, siendo resguardados por Dios. Habían sido preparados y conformados como nación, pero ahora venía otra prueba de fe. Llegaron a la tierra y viéndose ellos, se enfrentaron a un pueblo grande, numeroso, con ciudades fortificadas. El informe de 10 de los 12 espías fue aterrador, fue desalentador. El pueblo que había sido liberado de Egipto, el que había visto los prodigios, el que había salido en victoria, ahora temía a los habitantes de la tierra. ¿Y qué tiene que ver esto con la Pascua? Trate de seguirme un poco el hilo. ¿Qué tiene que ver esto con la Pascua? Pues precisamente tiene que ver con el hecho de que Dios los saca a la tierra prometida a momentos antes de que este informe se diera, cuando había celebrado la Pascua. ¿Por qué? Porque la Pascua era un recuerdo fresco de un pueblo que, aunque numeroso, era débil, sin riquezas y sin poder. Y sin embargo, y a pesar de ellos, Dios los habría librado con manos poderosas. Dios quería que ellos recordaran la clase de Dios al cual servían, la clase de Dios que los había liberado, para que cuando llegaran y su fe fuera probada, ellos no tuvieran temor. Pero nosotros conocemos la historia. Y es una historia triste, porque el pueblo fracasó. Y a causa de su fracaso, viene toda esta larga peregrinación en el desierto, hasta que esta generación incrédula es eliminada en el desierto. Eso es terrible. Estamos a puertas de un acontecimiento terrible. Pero Dios expone y demanda el cumplimiento de la Pascua, de nuevo, ¿para qué? Para que su mente estuviera fresco, el recuerdo de lo que Él había hecho. Ahora, cuando nosotros miramos este acontecimiento, seguramente a muchos les pasa, a mí me ha pasado, ¿no? Que uno cuestiona y dice, bueno, ¿cómo este pueblo puede ser tan duro? ¿Cómo este pueblo que acaba de salir de Egipto, que vio cosas que nosotros, hermanos, no hemos visto? Yo no he visto nunca una columna de fuego que se interponga entre mis enemigos y yo. Es más, nunca he tenido enemigos que me persigan, por lo menos de esa manera, ¿no? Pero ellos vieron milagros, vieron proezas, estuvieron ahí, vieron cosas maravillosas. Vieron a Dios derrotar a todos los falsos dioses de Egipto. Y sin embargo, al momento en que su fe fue probada, ellos fallaron. Pero esto es una radiografía de lo que nos ocurre muchas veces a nosotros, ¿no? Nosotros lo miramos y muchas veces lo juzgamos y decimos qué infieles y qué hipócrita este pueblo que no reconoció a su Dios. Pero yo les pregunto, ¿no nos ha provisto Dios a nosotros abundantemente? Y aún así, ¿tememos la situación económica actual? ¿No ha sido Dios el sanador en medio nuestro? Y aún así tememos a una enfermedad olvidando, sobre todo, sin ser indolente con el dolor, por supuesto, de lo que esto significa, olvidando que el Señor dijo que nuestro cuerpo iba a ser renovado y transformado. Cuando le dijo a sus discípulos, no temáis a los que matan el cuerpo, porque vuestra alma no pueden tocar. Por lo tanto, se nos ha entregado eternidad. Y está bien, en algún sentido, a causa de nuestra naturaleza, de alguna manera es común temer. Pero nosotros no somos tan diferentes a este Israel, que ante la prueba de su fe falló. No hemos visto liberación y milagros de parte de nuestro Dios. Y aún así, muchas veces vivimos en temor, contando todas las monedas, viendo el vigor que tenemos, la fortaleza, pensando en el futuro y atemorizándonos, angustiados, no sintiéndonos capaces de enfrentar lo que pueda venir. Olvidamos, al igual que este pueblo olvidó, quién es nuestro Dios. Por eso la Biblia muchas veces nos habla del recordar, y por eso nosotros hoy día lo leemos, lo estudiamos. No porque queramos sacar un doctorado en números, estamos lejos de eso, Dios nos ayude, ¿no? Pero es porque necesitamos recordar las cosas que ocurrieron y la grandeza de nuestro Dios para poder enfrentar hoy día
la vida que vivimos en este mundo caído. Y Dios es exaltado en esto. Somos parecidos a este Israel, porque nos olvidamos fácilmente de quién es nuestro Dios. Ahora, el relato de la celebración de la Pascua nos habla en una primera instancia de por qué se dio justo la salida, justo cuando había celebrado la Pascua, ¿no? Justo cuando se había celebrado la Pascua, bien digo. Pero también nos está hablando de la ley y de la gracia. Este relato de la Pascua nos está mostrando de nuevo, como lo ha hecho en Números muchas veces, el estándar altísimo que Dios demanda. Vimos que no cualquiera se podía presentar delante de Dios. Vimos que no le era permitido a todos los levitas llegar al lugar santísimo. Vimos que los inmundos tenían que ser excluidos del campamento hasta que sanaran. Porque la santidad de Dios es tal y es tan grande que nosotros en nuestra imperfección y en nuestro pecado no somos dignos, capaces de estar delante del Dios que tenemos, porque es un Dios maravilloso y tremendo. Y Dios nos ayuda a dimensionar. Pero este relato nos vuelve a mostrar la ley y la gracia de Dios. ¿Por qué la ley? En los versículos 3 y 12 y el 6, si mal no recuerdo, del capítulo 9 de Números, se nos dice así: el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo. Está hablando de la Pascua. Conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. El versículo 12 vuelve a enfatizar: no dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Hay algo que Dios nos está mostrando, y es que el estándar de Dios no ha cambiado. ¿Por qué lo digo así? Porque Dios exige la celebración de la Pascua, que era un mandato, ojo. En este episodio es la segunda vez, dicen muchos teólogos, que la Pascua se estaba celebrando 2 años después de la salida de Egipto, pero es de nuevo están celebrando tal como Dios les había dicho. El estándar no cambió. Y las cosas que se habían hecho en algún momento y que se habían instituido como ordenanza para el pueblo de Israel vuelven a traerse de la misma manera. Era riguroso. Había todo un proceso que ejecutar. Había una forma en que esta Pascua tenía que ser servida. No podían faltar las hierbas amargas. No podía presentarse un pan con levadura. No podían quebrarse los huesos del animal. No se celebraba de cualquier manera. ¿Por qué? Porque Números de nuevo nos está enfatizando que Dios desea ser adorado a su manera, no a cualquier forma. ¿Recuerda usted el relato entre Jesús y la samaritana? ¿Se acuerda? Cuando se encuentran los dos y ella le dice que en su monte es donde se adora y él le dice: no, ya vas a saber quiénes son los verdaderos adoradores, porque Dios desea cierto tipo de adoradores. Y ese cierto tipo de adoradores son aquellos adoradores que finalmente adoran a Dios en la forma en que Él desea ser adorado. Por lo tanto, el rito no era simplemente un cumplimiento. Tenía una serie de parámetros que seguir para que fuera agradable delante de Dios. ¿Por qué? De nuevo, por el estándar que tiene Dios. ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra la santidad de Dios, pero nos muestra de nuevo la debilidad humana y por lo tanto la necesidad que tenemos de que Dios mismo nos ayude. ¿Dónde dice esto? Usted lo puede ver en el relato. Bueno, lo dice en el hecho de que hubo algunos que no pudieron celebrar la Pascua a causa de muertos. Eso es lo que está diciendo el relato. Pero ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver que de nuevo la Pascua era una ordenanza. Y yo no sé si usted se recuerda, pero vivir en aquel tiempo bajo la rigurosidad de estas leyes tenía implicaciones y habían consecuencias del no cumplir los mandatos del Señor. La exclusión del pueblo de Israel en medio del desierto, con enemigos por todos lados, hermanos, no era un chiste, era algo difícil. Y yo me imagino que el pueblo en algún momento debe haber sentido la presión y debe haberse sentido quizás amilanado respecto a todo lo que tenía que hacer. Pero la ley de Dios no solamente nos muestra la debilidad y no solamente nos muestra la distancia que hay entre este Dios santo y entre nosotros, sino que también nos empuja a ser receptores de la gracia de Dios, y eso es algo maravilloso.
Números nos ha hablado de la ley y del rigor, pero también nos ha hablado del Dios que tenemos, y es un Dios rico en gracia y misericordia. ¿Por qué digo esto? Porque este relato, a pesar de que nos muestra a aquellos que no cumplieron la ordenanza de la celebración, recibieron también la gracia. Cuando clamaron delante de Moisés y Aarón y ellos pidieron, hey, déjanos celebrar la Pascua, Dios extendió una invitación y mostró su gracia. ¿En qué se mostró? En que dio una segunda oportunidad para celebrar la Pascua. Pero no solo en eso, sino que se muestra en que también ahora son invitados los extranjeros que estaban en medio de Israel. Y también son invitados aquellos que estaban de viaje y no pudieron celebrar la Pascua. Eso es maravilloso porque la gracia de Dios se manifiesta de tal manera, dicen muchos teólogos, que Dios es propicio al hombre pecador. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios considera la condición de los hombres pecadores. Dios conoce nuestras debilidades. Hermanos míos, Dios conoce los límites que tenemos, las falencias, las dificultades. Dios conoce cuando realmente nos esforzamos. Por lo tanto, en vez de que Dios sea un hombre grande y fuerte que viene a aplastar a todos aquellos que no cumplen con lo que Él demanda, Él no cambia su estándar, pero Él tiene gracia y misericordia y comprende a sus criaturas, a nosotros, a sus hijos, nos comprende y nos ayuda y nos muestra gracia y misericordia, y eso es maravilloso. Porque eso, hermanos míos, eso alienta nuestros corazones, y eso nos dice que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Es maravilloso verlo en el relato. Cuando el pueblo va y le dice, estos hombres que no habían podido celebrar a causa de muertos, y un paréntesis, el relato no nos está diciendo si ellos a propósito estuvieron con algo, es probable que hayan simplemente fallecido alguien de repente al lado de ellos en su casa y eso los haya excluido. Pero nos está mostrando que Dios da segunda oportunidad. Ahora, antes de que tomemos la moto, ¿cierto? Y digamos, bueno, entonces me voy a vivir mi vida como sea, porque al final Dios es un Dios de segundas oportunidades. Hay algo que mirar, hay algo que el relato nos está mostrando y que es tremendo, porque nos está mostrando el corazón de este pueblo. En los versículos 6 y 7 dice así: pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Y fíjense el énfasis que hace el autor de Números, Moisés probablemente. Fíjense el énfasis que hace. ¿Por qué no está mostrando solamente la rigurosidad de la celebración de la Pascua? Obviamente a la luz de esta salida y lo que les comenté al inicio. Sino que le está poniendo énfasis en este relato, porque nos quiere hablar de dos cosas. Nos quiere hablar del corazón de estos hombres que fueron con la petición, y nos quiere hablar también del corazón de este Dios que es propicio a estos hombres pecadores. Fíjese las palabras que ellos usan cuando se refieren. Versículo 8 en adelante, dice: y Moisés le respondió: esperad y oiré a lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviera inmundo a causa de muerto o estuviera de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes la celebrarán con panes sin levaduras y hierbas amargas la comerán. No dejarán el animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Versículo 13. Mas el que estuviere limpio y no estuviere de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo ofrenda a Jehová. El tal hombre llevará su pecado. Miren qué tremendo, porque hay un contraste. Por un lado se nos está mostrando un grupo de personas que no pudo celebrar la Pascua, que estuvo impedido, pero que llegaron delante de Moisés y que le reclamaron y le dijeron: ¿por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Eso es notable porque nos está hablando del corazón. Fíjese en lo siguiente:
había una ordenanza de celebración de la Pascua. Y efectivamente constituía un pecado que el pueblo no guardara el cumplimiento de esta ordenanza, que era la celebración. Pero habían condiciones o circunstancias bajo las cuales no se podía celebrar la Pascua. Una de esas era, por ejemplo, haber estado con un muerto, lo que excluía a esta gente. Y esta gente quedaba excluida, por lo tanto, al momento de haberse juntado con muertos, ellos tenían que cumplir todos los ritos que la ley demandaba, tenían que salir, purificarse y recién podían volver. Pero ellos en ese momento, entre comillas, y a pesar de que habían pecado, entre comillas, estaban justificados. Y ya había pasado, como se dice vulgarmente, no, ya pasó la vieja. No celebraron, ok, no celebraron, tuvieron su proceso de purificación, pagaron los votos que tenían que pagar, ok. Y esto pasó. Y pudieron haberse quedado ahí, ¿cierto? Bueno, ok, no hay nada que celebrar, no gastamos en un cordero, nos relajamos, pasó el proceso, cumplimos lo que teníamos que cumplir, sigamos con nuestra vida. Como lo hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Ok, esto pasó, bueno, se nos chisporroteó, ¿cierto? Pero será, ya pasó, estamos aquí y seguimos adelante. Pero esta gente tenía un corazón distinto. Porque ellos no estaban pensando simplemente en el rito y los beneficios de tener una comida y compartir con sus seres amados y compartir con sus amigos y celebrar. Ellos tenían en su corazón el eje de lo que era la celebración de la Pascua. Ellos tenían adoración. Porque ellos querían ofrecer ofrenda a Jehová. Ellos comprendían que la celebración de la Pascua no tenía un énfasis en la vida comunitaria, solamente en un aspecto social, sino que tenía el énfasis en que Dios era adorado y reconocido como el libertador de su pueblo. Y ellos no querían estar aparte. Eso es tremendo. Su dolor no fue, de nuevo, la exclusión de esta fiesta social. Su dolor fue el no poder presentar una ofrenda al Señor. Y esa actitud es maravillosa, porque yo les hago una pregunta. ¿Rechazará Dios a alguno que lo busque de corazón y que quiera adorarlo genuinamente? La Biblia no nos muestra ningún caso, cero, en el cual un genuino adorador quiera venir a adorar a Dios y Dios lo rechace. Al contrario, Jeremías 29:13 dice así: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué tremendo esa palabra. Porque Dios promete estar ahí para aquellos que le buscan de corazón. ¿Qué era demandado entonces? ¿O qué podemos leer entre líneas? Lo que podemos leer entre líneas es que obviamente aquellos que menciona el texto tuvieron arrepentimiento. En algún punto se arrepintieron. En algún punto, de una manera que el texto no explica, ellos se arrepintieron. Y volvieron delante del Señor y sufrieron el dolor de no poder adorar a Dios en ese acto, en esa celebración. Por eso vemos a nuestro Dios responder de manera tan graciosa, amplio en gracia, maravilloso. ¿Por qué? Porque Él no va a rechazar esos corazones contritos y humillados. Y este punto es maravilloso, porque cuando hablamos de segundas oportunidades, nos estamos refiriendo precisamente a los errores que cometemos, pero a la posibilidad que tiene Dios de levantarnos. Fíjese el contraste que hace el autor. Hay unos que no pudieron celebrar porque pecaron, pero se arrepintieron. Y cuando volvieron, Dios los recibió. Pero había otros, dice el versículo 13, que estuvieron aptos para celebrar, pero no quisieron celebrar. ¿Y qué pasó con ellos? Fueron duramente castigados, fueron excluidos. Por lo tanto, hay un contraste tremendo. Y eso debiera llevarnos mucho a nosotros a la reflexión respecto a las cosas que Dios nos ha entregado para que le adoremos. Quizás muchos de nosotros no hemos valorado correctamente lo que es la vida en comunión. Sabemos el Salmo, ¿no? Qué hermoso, qué agradable, qué maravilloso es estar los hermanos juntos en armonía, porque ahí derrama Dios bendición y vida eterna, y sabemos el Salmo y lo sabemos por cultura. Sin embargo, ¿cuántas veces, estando ahí, en el lugar de adoración colectiva, en nuestro culto público, con nuestros hermanos a los lados, cuántas veces quizás fuimos con un corazón que tenía que cumplir el rito? Total,
cumplimos el rito, el pastor me ve, veo a algunos hermanos, hago el trámite y desaparezco rapidito de la iglesia. De esto está hablando el Señor, porque nos está mostrando el corazón de aquellos y nos está mostrando el corazón de estos otros que también sufrieron por no poder estar ahí. Hermanos, cuánto he extrañado también volver a estar en ese culto, volver a estar en nuestra instancia colectiva, poder escucarlo a muchos de ustedes cantar, esos momentos en que escuchamos los cánticos, en que exaltamos al Señor como congregación. Qué maravilloso, hermano. Qué tremendo, porque Dios es exaltado a través de la alabanza de su pueblo, cuando genuinamente le queremos adorar. El texto nos está mostrando aquellos, y nos está mostrando que Dios va a ser propicio a los pecadores y va a ser capaz de traer segundas oportunidades. ¿Cuándo? Cuando haya arrepentimiento. Versículo 10 enfatiza: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. Y Dios vuelve a dar esta instancia. ¿Qué dijo el Señor? Hay arrepentimiento, pueden volver a celebrar. Y se abre otro espacio para que el pueblo se vuelva a reunir, para que aquellos que habían sido excluidos, que no pudieron estar por motivos de viaje o por estar inmundos, o incluso aquellos extranjeros. La gracia es tan amplia que alcanza incluso a aquellos que no eran del pueblo, siempre condicionado, ¿no? Porque Dios no baja su estándar, pero los invita a celebrar. Y Dios abre esta oportunidad. Entonces se conjugan dos cosas, que era lo que les decía. Un pueblo sediento de oración, que amaba a Dios, y un Dios paciente y amoroso que da segundas oportunidades. Debemos comprender precisamente, porque de esto se trata el cristianismo. Debemos comprender que el cristianismo no se trata del rigor que nosotros podamos tener. No es la elocuencia con la que hablamos o predicamos lo que nos mantiene delante de Dios. No es la cantidad de horas que duramos de rodillas. No es el esfuerzo por vivir una vida piadosa en nuestros propios términos. Es la gracia de Dios, hermanos míos, lo que nos sustenta, lo que nos levanta, lo que es capaz de ofrecer segundas oportunidades. Salmo 27:10 dice algo maravilloso respecto a Dios. Dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Nuestro Dios es un Dios fiel. Nuestro Dios es un Dios que ve el dolor. Y que cuando ve el dolor y ve un alma que clama a Él, Él responde. Josué 1:5, una promesa maravillosa que le dio Dios a Josué en ese tiempo, ¿no? Cuando le dijo: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. El relato de Números es maravilloso, porque nos muestra no solo lo que era una institución, la Pascua, y podemos profundizar y conocer los aspectos teológicos de eso, que sin duda son importantes, sino que nos está mostrando que ante la realidad del estándar elevado, tan elevado y riguroso de Dios, conociendo nuestra realidad de pecadores, Él es propicio a nosotros. Y tiene misericordia y tiene gracia, la suficiente para levantarnos si caemos, la suficiente para volvernos a dar una oportunidad. Un matrimonio con yugo desigual, aunque es un error, no te descalifica para poder volver a ser levantado o levantada por Dios. Pero que es necesario, por supuesto, que haya un corazón arrepentido y que quiera adorar a Dios. Aquella infidelidad no ha enterrado tu felicidad para siempre, porque Dios es un Dios que es capaz de dar segundas oportunidades. Pero ¿qué se requiere? De nuevo, arrepentimiento y un corazón que le ame. Aquel carácter iracundo, aunque dañino, puede ser transformado por la gracia y el amor de Cristo. Y la lista sigue, porque los pecados que nosotros tenemos y las infidelidades que cometemos son enormes. Podríamos estar horas hablando de los tipos de pecados y los errores que nosotros cometemos, pero el foco, el énfasis está en que cuando hay arrepentimiento, Dios es propicio y la gracia suya es capaz de levantarnos y darnos segundas oportunidades. Tenemos uno de los ejemplos más maravillosos que hemos leído y que está en el relato de Pedro. Aquella noche en que el Señor iba a ser entregado, o se iba a entregar más bien,
Pedro salta impulsivo y le dice, Señor, aunque todos te dejaren, yo nunca te dejaré. Y lo que vemos después es precisamente a un Pedro negando al Señor. Se parece mucho a nosotros. Cuando le hemos dicho, Señor, ahora sí que voy a orar. Señor, ahora sí que voy a consagrar mi vida. Señor, de verdad, voy a consagrar mi vida. Adiós a la pornografía, adiós al mirar mujeres. Señor, voy a consagrarme. Cuando le decimos, Señor, ahora sí, te voy a servir. Con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, Dios, te voy a servir. Y fallamos. No oramos, no leemos, no nos comprometemos. Seguimos atados a los mismos pecados. Y de repente pensamos que es el fin de la historia. Que ya no hay nada que hacer, que no hay ninguna posibilidad de que Dios nos levante. Pero no, hermanos míos, que el diablo no nos engañe. No estoy diciendo que nos complazcamos en esta vida licenciosa o que persistamos en nuestros pecados. Estoy diciendo que cuando hay arrepentimiento y un corazón que busca a Dios, Dios es propicio al pecador. Y su gracia es capaz de levantarnos y sustentarnos, como lo hizo con Pedro. Lo maravilloso del relato no es solo que Pedro es perdonado, sino que Jesús lo busca a él, como Dios lo ha hecho con nosotros. ¿Cuántas veces pensamos que nosotros somos aquellos que nos levantamos y decimos un día, ok, me aburrí del pecado, voy a seguir adelante y comenzamos a servir a Dios y quizás lo contamos en nuestros testimonios y decimos, bueno, un día me aburrí de la vida licenciosa que vivía y me decidí en seguir a Dios. Pero no es así. Es la obra del Espíritu Santo, paciente. Es la obra del Espíritu Santo, silenciosa, de este Dios amoroso que nos busca, que nos cela, que nos persigue, porque nos ama. Y debemos reconocer a nuestro Dios el día de hoy. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios que da segundas oportunidades. Hermano, hermana, amigo, yo te invito de verdad a que puedas examinar tu vida. Quizás hay un área, un momento, algo de lo cual tú debes arrepentirte. Quizás hay algo que tú sabes que debes rendir a los pies del Señor. Pero yo te invito a que claramente lo puedas hacer, pero teniendo en mente que es necesario el arrepentimiento y que cuando hay arrepentimiento, Dios, de manera maravillosa y graciosa, como lo muestra el texto, entrega segundas oportunidades. Ahora, para finalizar, es imposible que leamos este texto, es imposible que leamos esto y no recordemos lo que es la Santa Cena. Es imposible separar a Cristo, la Pascua y la Santa Cena. El apóstol Pablo lo grafica así de claro en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Hay una sucesión maravillosa. Si los judíos celebraban la Pascua, hoy día Cristo viene a ser nuestra Pascua. Y la nueva Pascua para nosotros es la Santa Cena. Esto es maravilloso de comprender. Es maravilloso porque también moldea la forma en que nosotros nos acercamos. Y más hoy día en pandemia, que ha pasado más de un año y no hemos celebrado la Santa Cena. Yo me pregunto cuál es el acercamiento, cuál es la necesidad de nuestro corazón respecto a eso. Lucas 22:7 dice, llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Versículos 14 al 20, cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, qué maravillosa esta palabra del Señor. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Qué maravilloso que el Dios de los cielos, santo y fiel, encarnado, rodeado de la debilidad de sus discípulos, sabiendo quiénes son, viene y les dice, cuánto he deseado comer con vosotros. Qué tan engañados estamos muchas veces que pensamos que es nuestra religiosidad o nuestra propia santidad lo que agrada a Dios para que Él quiera estar con nosotros, cuando Él
conociendo nuestra condición, sabiendo que en esa mesa estaba el que le iba a entregar, sabiendo que en esa mesa estaba el que lo iba a abandonar. De hecho, todos sus discípulos lo abandonaron. Pero él tenía ese anhelo de celebrar con ellos la Pascua, de manera muy similar a lo que fue el Sinaí. Dios manifestado primeramente en aquel monte y luego su presencia habitando en el tabernáculo, en medio del pueblo. Y ahí vino la celebración de la segunda Pascua. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Lo vemos? La Santa Cena es la nueva Pascua para los cristianos. Y en esto recordamos que por la muerte del Cordero Perfecto, que es Cristo, el pecado y la muerte pasarán de los cristianos. Porque ni la muerte nos puede separar hoy del amor de Dios, ¿no? Porque la esperanza del regreso de Cristo aviva nuestros corazones. Hagan esto en memoria de mí. Porque se establece un nuevo pacto, mucho mejor que el anterior, basado en el único perfecto, Jesús. Jesús es el eje de nuestra celebración. En la Santa Cena Jesús es rememorado, es celebrado, es alabado, es exaltado, es reconocido, es glorificado, porque por Él nosotros tenemos esperanza de la vida eterna, tenemos esperanza de ser libertados del pecado, tenemos esperanza de ser levantados una segunda vez, como lo fue Pedro, por Él. Por lo tanto, ¿cómo enfrentamos la Santa Cena? O más bien, hoy día, ¿cómo enfrentamos la ausencia de la Santa Cena? ¿Provoca algo en tu corazón? ¿Hay algún pesar, alguna lamentación? Porque la Santa Cena, como lo decía, no es solamente un acto social en el cual vemos a otros hermanos. Es un momento de adoración y de reconocimiento de nuestro Salvador. La observancia, que es decir, la práctica de la Santa Cena, no es opcional para el pueblo de Dios. Mas hoy día la anhelamos. La ley y la gracia se encuentran en la Pascua de los cristianos, que es la Santa Cena. Somos favorecidos porque hemos sido libertados de la carga de la ley por la gracia de Cristo. ¿Significa esto, un paréntesis, que no debemos obedecer la ley? Por supuesto que no. Pero significa que gracias a que Cristo cumplió la ley, Dios ha sido satisfecho y nosotros hemos sido libertados para adorarle y amarle. Qué glorioso, hermanos, qué glorioso es esta instancia en que podemos exaltar el nombre del Señor. Este relato en Números nos habla precisamente de cómo Dios entrega segundas oportunidades y de cómo Dios nos prepara a enfrentar. Quizás tú vas a ser probado en algún momento, quizás vas a fallar, quizás tu fe va a decaer, como lo ha pasado a mí, como nos ha pasado a tantos que nuestra fe decae. Pero qué glorioso es poder recordar el Dios que tenemos, la gracia y la misericordia de nuestro amado Salvador. Qué maravilloso es poder recordarlo, porque eso nos ayuda a enfrentar las luchas que vienen por delante y nos pone en una condición adecuada para poder entregarle una adoración genuina y de todo corazón a nuestro Dios. Yo te dejo con esta reflexión, mi hermano y amigo, mis queridas hermanas. Yo les dejo con esta reflexión y quiero que podamos orar, podamos rogar al Señor y podamos pedirle que prontamente nos permita estar reunidos y que prontamente volvamos a esta celebración maravillosa que es la Santa Cena, la nueva Pascua de los cristianos, ¿no? Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu misericordia, por tu fidelidad, damos gracias por tu bondad, Señor, y por la oportunidad de poder escuchar tu palabra, Señor. Cuánto anhelo, mientras estudiaba, mientras pienso en esto, cuánto anhelo, Señor, volver a estar ahí con mis hermanos, delante de tu presencia, Dios, celebrando este momento maravilloso que es la Santa Cena. Cuánto anhelo, Señor, poder estar ahí. Yo te ruego, no nos hagas indiferentes, Señor. No permitas que seamos indiferentes
a lo que esta pandemia ha significado. Está bien que tenemos limitaciones, pero no quites de nosotros, de nuestro corazón, el deseo, el anhelo de estar, de exaltarte, de glorificarte, como tú lo has mandatado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a reconocer que tú eres Dios de segundas oportunidades. Ayúdanos a apoyarnos en tu gracia, a reconocer que tú eres Dios que levanta mucho más allá del esfuerzo que nosotros podamos hacer. Ayúdanos, Dios, te lo rogamos. En el nombre de Jesús pedimos tu compañía, tu guía esta semana y que podamos vivir para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué maravillosa esta instancia. Y les invito a que si tienen algún deseo de escuchar, si se han saltado alguna de las predicaciones anteriores, puedan visitar el canal de YouTube Cristo Eterno Redentor y el Facebook Cristo Eterno Redentor. También ahí están los mensajes grabados y los van a poder escuchar. Dios nos ayude en esta semana. Y antes de terminar, antes de que podamos terminar este culto, me gustaría saludar a nuestra hermana Macarena Coña y a la pequeña Javi, hija de nuestra hermana Lacarito y del Marquito Reyes. Qué bendición que Dios les ha dado un año más de vida. De verdad, rogamos que el Señor les acompañe, les guíe, les guarde y en todas las cosas haga brillar su rostro, su luz sobre ustedes. Así que nos vemos, Dios mediante, en una nueva oportunidad y que Dios les bendiga mucho en esta semana, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Chao, chao.